días, amados, y bienvenidos al segundo capítulo de Somos Vida Podcast. Estamos contentos, alegres de poder estar con ustedes en este programa, ¿verdad?, que vamos a estar teniendo el día de hoy. Sé que Dios hablará a tu vida. Soy el pastor Eric García de la Iglesia Odre Nuevo y me acompaña el pastor Alberto Velázquez de la Iglesia Odre Nuevo. Pastor. Un placer saludarte, pastor Eric, un placer saludarles a todos ustedes. Y vamos a tener una conversación interesante porque vamos a hablar de algo que ya predicamos y es en lo profundo. Todos nosotros, pastor, hemos tenido esa interrogante de cómo alcanzar grandes metas, grandes logros en Cristo Jesús. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, cómo poder desarrollarnos más, cómo poder alcanzar esos niveles que la misma vida espiritual en Cristo está demandando. Hoy vamos a hablar de lo profundo. Quiero iniciar, pastor, si me lo permites, claro, con un pensamiento muy interesante. En lo profundo de su misericordia y su gracia, escúchame, están las perlas más preciosas que Dios, por medio de Jesús, quiere darnos. Nuestro Señor Dios puso toda la gloria en Jesús, y cuando logramos conocer a Cristo Jesús, pastor, sabemos que van a haber grandes resultados. Por eso ahorita queremos invitarlos a todos ustedes que no se pierdan la oportunidad de recibir esta información que ya fue predicada en la Iglesia Odre Nuevo. Por cierto, voy a aprovechar que si eres cerca de aquí de Parral, bueno, pues te congregues con nosotros. Si no tienes una iglesia, o si tienes una y quieres andar ahí de curioso o venir a ver qué es lo que sucede, te invitamos los domingos a las 12 del día. Amén, entonces, amén. Quiero que hoy quedemos en esto, en la profundidad de su misericordia y su gracia. Hay grandes resultados, pero cuando te quedas en la periferia, pastor, no podemos experimentar ese gran amor del Señor Jesucristo. Hay personas que venimos y estamos caminando y a veces pensamos, es que Dios no me escucha o no tengo grandes resultados. Hoy te vamos a hablar de lo importante que es estar en lo profundo. Así es, pastor, y de hecho pues es que en la orilla no vas a tener nada. Si vemos documentales de televisión, por ejemplo, los de National Geographic, buscadores de tesoros, todas estas personas que buscan riquezas, encuentran las riquezas en lo profundo. Y así es en el reino de los cielos, así pasa con Dios. Es cuando nosotros profundizamos, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando estudiaba, pastor, y a mí me gustaba, historia siempre me gustó. Y cuando yo tenía un examen de historia, profundizaba más en esa materia que en otras. Obviamente conocía más de historia porque profundizaba. Y eso pasa cuando nosotros nos acercamos a Dios. Cuando decidimos ir a lo profundo, es cuando decidimos escudriñar, estudiar, meditar en Dios. Cuando vamos más allá, ¿no? Cuando decidimos ir a lo profundo y no quedarnos en la orilla. Muchas veces en el camino del cristiano decidimos quedarnos en la orilla, es decir, fuera de la iglesia, ¿no? Vamos los miércoles, los domingos, pero nada más vamos y nos sentamos, ¿verdad? Tal vez se oye un poco fuerte esto, pero eso es estar en la orilla. Cuando decides profundizar en Dios, es cuando tú decides ir más allá, dar la milla extra, ¿no? O sea, voy los miércoles, los domingos, cuando hay servicio, pero por ejemplo, hay un grupo de varones, pues yo voy, yo asisto. Que viene el evento de niños, decido servir, voy a apoyar. Eso es profundizar, que no solamente vas a buscar a Dios los domingos o los miércoles, sino que también en tu casa, pues decides profundizar. Lees la palabra, haces devocionales familiares, ves podcasts, ¿verdad? O sea, te felicito que te interese ver más contenido en donde te predican la palabra. Yo creo que eso es profundizar, y lo que dijiste es muy cierto. Si queremos nosotros tener riquezas, bendición, tenemos que ir a lo profundo. Tenemos que dejar la orilla y ir a lo profundo. Me gusta cómo la palabra de Dios en el Evangelio de Juan 4, aquí tenemos nuestras notas para compartírtelas. En el Evangelio de Juan 4:10, Jesús dice lo siguiente, quiero que prestes atención. Jesús le respondió, no sabes lo que Dios da gratuitamente, pastor. Estamos hablando de lo profundo. Si no profundizamos, nunca vamos a conocer a Dios. No vamos a saber lo que Dios quiere darnos. Es bien importante, ahorita que nos estás escuchando, que te des cuenta de esto. Le habla a la samaritana, a una mujer distraída, completamente desenfocada, buscando afuera lo que Dios podía darle. ¿Y por qué lo buscaba afuera? Pues tenía 5 maridos. Decimos 5, ¿no? O sea, se hace complicado. Está mal esa mujer. Dice, Jesús le respondió, no sabes lo que Dios da gratuitamente. Y luego le repite, ni sabes quién soy yo. ¿Cuántas veces tampoco sabemos quién es Jesús? Hoy te invitamos a que profundices, baja de nivel, ya no te quedes en ese nivel de superficie, donde todo es calmado. ¿Para qué tanto? Dicen, pues en las casas, en los barrios, ¿para qué te clavas tanto, hombre? ¿Para qué tanta iglesia?
Y a veces ni los domingos vamos ya, pastor. Se nos han quitado esas ganas que Dios puso en nosotros de buscarlo. Cuando tengas un verdadero encuentro con Jesús, te va a pasar lo que le pasó según el evangelio a la samaritana. La samaritana descubrió a Jesús, tuvo un encuentro con Jesús en lo profundo de su misericordia, porque ella era condenada, era una mujer que ya no podía estar reuniéndose, era excluida de la comunidad porque como nosotros era una pecadora, pero en la profundidad de la misericordia del Señor, ella encontró aquello que tanto buscaba. Encontró un gran tesoro, ¿no? Un gran tesoro. ¿Y lo encontró dónde? En la profundidad de nuestro Señor Jesucristo. Una conversación, pastor. Dice, no sabes lo que Dios da gratuitamente, ni sabes quién soy yo. Te estoy pidiendo un poco de agua y si tú supieras quién soy yo, me estarías pidiendo a mí, dame de beber. Vamos a lo profundo. Qué bendición es cuando nosotros podemos darnos la oportunidad, amado, de dejar la orilla y profundizar. En las orillas normalmente encontramos basura, por ejemplo en los mares. Me he fijado en las playas, a veces hay videos, ahorita que hay muchas noticias de playas que hay mucha basura, ¿no? En las orillas y vemos ahí que la están limpiando y dices, en las orillas pues no hay nada, no hay nada. Es en lo profundo donde obtienes grandes cosas. Ahora si nos vamos como los pescadores se dedican pues a la pesca, ¿verdad? Es su oficio. Ellos encuentran los mejores peces en lo profundo. Y aquí voy yo a la historia que quiero compartir con ustedes, contigo, pastor, que estamos platicando acerca de Simón Pedro, ¿verdad? Este hombre que era pescador, era su oficio. Cuando él está pues pescando y tuvo un mal día y no pescó nada. Pero en eso llega Jesús y se sube a la barca y empieza a compartir un mensaje en la playa y va a la orilla, le dice a Simón, oye, haz tu barca a la orilla. Y ahí empieza a predicar, a compartir este mensaje y después le dice, Simón, vete a aguas profundas. Vete a lo profundo. Sí, vete a lo profundo. Y Pedro dice, ok, va, y va, ¡fum! Y le dice Jesús, tira tu red. Y Pedro le dice, Señor, no hemos pescado nada, pero lo voy a hacer, porque tú lo dices, lo voy a hacer. Y tira la red. Y cuando la tira, obtenemos la famosa pesca milagrosa que podrás encontrar en la palabra de Dios en los evangelios. Y es ahí donde dices, wow, aquí Jesucristo vio a un hombre que tuvo un mal día y que estaba en la orilla, no consiguió nada, pero él estaba remendando sus redes. Entonces Jesucristo se dio cuenta que Simón, a pesar de que tuvo un mal día, él estaba remendando sus redes, no se dio por vencido. Entonces yo creo que Jesús desde ahí vio su corazón y por eso lo invitó a ir más allá de la orilla. Le dijo, vete a aguas profundas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Qué quiero compartir? Amados, muchas veces estamos en la orilla de la decepción, en la orilla del dolor, de la tristeza. Tal vez hubo días que tuvimos malas pescas, no conseguimos ese trabajo que queríamos, tal vez en la familia hemos tenido problemas y ahorita estamos en una orilla donde hay tristeza, hay dolor, hay pena, angustia, no hay esperanza, ¿no? Pero Jesucristo ahora quiere hablar a tu vida y quiere llevarte a lo profundo, porque es en lo profundo donde vas a tener tu pesca milagrosa, tu milagro. Entonces, cuando tú profundizas en Dios, cuando te metes más con Él, cuando empiezas una relación con Él, amado, obtendrás un milagro, una pesca milagrosa. Fíjate, otro de los pensamientos que se predicaron en nuestra iglesia es la periferia espiritual, porque muchos nos quedamos, pastor, en la periferia espiritual. Cierto, ¿eh? Hay una gran luz. Dice, la periferia espiritual tiene su propia luz y no te permitirá ver la luz de lo profundo. Cuando nosotros no estamos adentrándonos a Cristo, vamos a estar lampareados por una luz que está en la pura orilla, y somos aquellos que nos conformamos solamente con un dominguito y decimos qué bonita estuvo la prédica, pero no estamos obteniendo, repito, esos grandes resultados. En una ocasión hay una historia que me gusta mucho y quiero compartirla, de un niño que anhelaba tener un regalo. Llegó el día de su cumpleaños y su familia le hace un regalo, un presente. Este niño lo abre el regalo y dentro de él venía una lámpara, una linterna. Cuando el niño sale, eran las 2 de la tarde, imagínate, pastor, toda la luz, todo el sol en su pleno apogeo, y este niño enciende la linterna y comienza a desesperarse porque no logra ver nada. No logra ver la luz que él quería ver de la linterna y desesperadamente comienza a golpear y dice, esto no sirve, no funciona. Su papá lo logra ver y le dice, pues ¿qué te pasa, mijo? ¿Por qué estás tan estresado? Y dice, porque esta linterna que me diste no sirve. Entonces el papá le dice, caray, es que no es aquí donde va a funcionar. Necesitamos ir a lo profundo de la oscuridad. Y se lo lleva a un cuarto oscuro donde ellos veían películas, muy oscuro el cuarto, y le dice, ahora sí, mijo,
prende la linterna. Y la prende y el niño se queda sorprendido de cómo daba luz aquella linterna que aparentemente parecía no servir. Entonces, ¿a qué se explica esta historia? ¿A dónde nos quiere llevar? A veces estamos en la luz de la periferia y creemos que Cristo no funciona, es que no da resultados. Y ¿sabes lo más triste, pastor? Cuando andamos de iglesia en iglesia. Andamos en una iglesia y luego en otra. Es que este pastor como que predica bien a veces, este no. Y vamos haciendo nosotros desde una perspectiva muy humana y desde la periferia, donde la luz de la periferia nos tiene encandilados, no nos deja ver lo que Cristo quiere darnos. Por eso hoy quiero invitarte, motivarte. Es un regalo para ti. Tómalo, que estás viéndonos a través del podcast. Quédate en lo profundo, o sea, comienza a bajar poco a poco para que logres ver la luz de todo lo que Dios quiere darte. Repito, la periferia espiritual tiene su propia luz y muchos nos quedamos ahí y no te permitirá ver la luz de lo profundo. Cuando ya bajamos a la profundidad de nuestro Señor, las cosas cambian. Vemos personas que dicen: es que yo no era este esposo, hoy soy un esposo que respeta, un esposo que mide, un esposo que piensa lo que va a decir, piensa lo que va a hacer. ¿Y cómo llegó eso? En la profundidad de nuestro Señor Jesucristo está su misericordia, está su gracia, y alcanzamos por gracia un entendimiento muy diferente. Entonces vamos a estar invitándote en todo el podcast a que te des cuenta que si no estás obteniendo aquellos resultados que tanto anhelas, no es probablemente la iglesia o el pastor o los predicadores, es que quizás estás, escúchame, quizás estás en la luz de la periferia y estás lampareado. Por eso hay que hacernos la pregunta de ¿qué estás buscando, no? Porque, por ejemplo, cuando tú vas a la iglesia y vas buscando una relación, vas buscando un milagro, vas buscando algo en especial, terminas pues encontrando eso, pero no profundizas. Pero cuando tú buscas realmente a Dios, a Jesús, su palabra, cuando no buscas el milagro, sino al que hace los milagros, te topas con algo mayor, ¿no? Algo más grande que la pesca milagrosa. Vuelvo a decirte esto, porque ahorita que estás compartiendo esto se me vino. Pedro sí obtuvo sus peces ese día, ¿no? Y pudo haber dicho: gracias, Jesús, tuve mi pesca, que te vaya me voy bien a mi casa. Voy a vender los pececitos porque ando endeudado, para eso era la pesca, para venderlos y pagar unas cuentecillas. No, dijo que se arrodilló, ahí vemos en la palabra, se arrodilló y dijo: oye, ¿por qué te fijas en mí si soy pecador? Wow. Y le dijo Jesús: sígueme. Y Pedro lo siguió. O sea, deja tú, o sea, tuvo su milagro, pero encontró a alguien que hacía los milagros. Entonces, cuando vamos a la iglesia, amados, cuando vamos a la congregación, cuando nos congregamos, yo te invito que no vayas por un milagro, mejor busca al que hace los milagros. Y no solamente tendrás la pesca milagrosa, sino que tendrás un Dios poderoso que estará contigo. Entonces, qué bendición es cuando decidimos profundizar, ir más allá. Estás en lo profundo. Fíjate, cuando estábamos en la predicación, pastor, esto yo no lo había escrito. Nosotros escribimos nuestras predicaciones, pero siempre permitimos que esa unción del Espíritu Santo, aquello que el Espíritu Santo quiere expresar, brote de nosotros. Y hoy tuve incluso que correr con los muchachos de producción de media de nuestra iglesia para decirles: pásenme aquella frase que dije dentro de la predicación. Y mira, me sorprende demasiado porque dice así: o estás en lo profundo del mundo. Ojo, a veces estamos, pastor. Cierto. Un domingo va a jugar tu equipo favorito de fútbol y prefieres quedarte, tristemente, prefieres quedarte a ver el partido de fútbol que ir con el Señor Jesucristo, a quien se supone ya conoces. Lo que acabas de decir de Pedro me encantó, porque Pedro no se quedó con los peces, Pedro se quedó con Cristo. Pedro se postró ante el hacedor de milagros. Y es interesante, importante. Dice: o estás en lo profundo del mundo o en la orilla de nuestro Señor Jesucristo. O la otra, o ya te has adentrado a lo profundo de Cristo y el mundo comienza a quedar en la orilla. Es hermoso. Ojalá y esto que estamos hablando logres tú entenderlo, logres profundizarlo, porque es muy importante. Te lo voy a repetir por si en caso no lo... Debería de apuntar, te invitamos a que lo anotes, porque esto es bonito, es bonito, esto nos llena, ¿no? ¿Puede decirlo, pastor? O estás en lo profundo del mundo o en la orilla de nuestro Señor Jesucristo. O la otra, ya te has adentrado a lo profundo de Cristo. Qué bendición, amén, aleluya. Y te quedas
y ya el mundo va quedándose en la orilla, el mundo ya no importa. Volvemos al ejemplo de los domingos de fútbol, es decir, juega tu equipo, no me importa porque yo voy a la iglesia, pero no voy solamente a la iglesia, sino voy a tener un encuentro con aquel que está transformando mi vida, aquel que está transformando mi manera de pensar. Y esto lo compartimos y esto lo decimos porque queremos hoy en este preciso momento inspirarte a que tú pienses si estás en lo profundo del mundo, contaminado completamente, y en la orilla de Cristo, o al revés, ya una profundidad en nuestro Señor Jesucristo que va a transformar tu vida. El mundo se queda en la orilla, aleluya. Amén, Qué amén. bendición, amado, es cuando nosotros decidimos ir a lo profundo. Pastor, hay otra historia muy padre que se encuentra en Hechos capítulo 3, y es cuando hay un paralítico. Hay un paralítico ahí que pues vive pues de las monedas, ¿no? Él mendiga esto, es su forma de vivir. No puede caminar, pide monedas para sobrevivir. Y vemos que va Pedro y Juan, ahí vemos a Simón, el que decidió seguir a Cristo, ¿no? Y vemos que va Simón, bueno, Pedro junto con Juan, y ven a este mendigo, y les pide monedas. Y dice Pedro, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te lo damos. Y eso habla del Espíritu Santo, ¿no? Y vemos cómo este paralítico, ¡paz!, viene el milagro y cobra el andar y empieza a brincar. Y dice en la palabra, en Hechos, que él empezó a alabar al Señor, que empezó a darle gloria al Señor y que entró a la iglesia. ¿Cuántos paralíticos en la palabra de Dios vemos que reciben el milagro, pero terminan yéndose a su casa? Por ejemplo, el paralítico que le llevaron a Jesús y le dice, toma tu lecho y vete a tu casa, y este paralítico se fue a su casa, ¿verdad? No se quedó. Lo que me llama la atención de este paralítico, amados, que quiero compartir, pastor, es que él decidió entrar a la iglesia, la hermosa, así se llamaba, ¿no? Él decidió levantarse, brincar de gozo, pudo haberse ido a su casa, pudo ir a jugar un partido de fútbol, quedarse en la periferia, tal vez veía a sus vecinos y a sus amigos jugar, y dijo, voy a jugar, o pudo haber hecho o quedarse en la periferia, ¿no? O seguir viviendo de las monedas. ¿Qué dice? No, pues no me levanto, acabo pues así me mantienen, gano moneditas así. No, él decidió levantarse, brincar, adorar al Señor y entrar a la iglesia. Yo creo que eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿no? Cuando recibimos algo del Señor debemos de entrar cada vez más, entrar a la iglesia. Amado, no te quedes en la orilla. Cuando tú decides quedarte en la orilla, como decía el pastor, es quedarnos en la limitancia, ¿no? En lo poco, en lo del mundo, en lo que el mundo ofrece. Para mí eso es la orilla, lo que el mundo te da, que lo que el mundo te da es limitado y luego es temporal, pero lo que Dios te da es eterno. Entonces, cuando tú decides profundizar, es ir más adentro, lo profundo, buscar algo mayor. Fíjate, dice el contexto ya para ir aterrizando, ir cerrando este podcast, que es aquello que tanto amas. Cuando nosotros estamos en la orilla, estamos amando algo y no es Cristo. Porque si estamos en lo profundo, amamos a Cristo y la orilla está ya en el mundo. Pero nosotros, ¿qué es lo que estamos amando? A veces amamos mucho los domingos familiares. Hay gente que dice, es que los domingos son de mi casa, es que los domingos es cuando descanso, es que los domingos es cuando voy con mi madre, cuando voy con mi padre. Pero quiero decirles a todos ustedes, bíblicamente hablando, lo que dice el Señor Jesucristo en el Evangelio. Jesús estaba caminando con mucha gente y les dijo, si alguien viene a mí, pero no pone en primer lugar, en primer lugar a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, y así Jesús va contando todo aquello. Hermanos, hermanas, no puede ser mi discípulo. Y no es porque Jesús los rechace, no, es porque necesitamos estar en lo profundo con Cristo. Nuestro corazón, hermanos, tiene que estar en lo profundo del Señor Jesucristo. Si yo todavía digo, es que el domingo es de mi mami, de mi papi, y está bien, o sea, no tenemos nada en contra de eso, pero hermanos, en la iglesia, en la congregación, está la unción y está el regalo, el gran don que Dios quiere darte para que tú puedas amar mejor a tu papá. ¿Por qué no visitarlo otro día? ¿Por qué no ir otro día? ¿Por qué el domingo? No, tienes que empezar a cambiar tu manera de pensar para que puedas recibir grandes frutos. El mismo Señor Jesucristo, pastor, nos está explicando que si nosotros nos quedamos con el interés del mundo, por ejemplo, el paralítico, me gusta el ejemplo que das, porque él no se quedó esperando las monedas. Él dijo, ok, estoy dispuesto a recibir algo que no es lo que tanto me gusta. ¿Y qué recibió?
la gran bendición de Dios y se levantó, como dices, y se metió a lo profundo de la iglesia, donde estaba el Espíritu de Dios esperando a este paralítico, porque lo importante no era sanarle su enfermedad física, sino salvarle su alma, sanarle lo que adentro se está contaminando. Nosotros tenemos una contaminación muy fuerte interiormente, por eso son nuestras peleas, por eso son nuestras batallas, matrimonios, esposas, con madres, con hijos, todos peleando. ¿Por qué? Porque estamos en la periferia de la luz de Cristo, o sea, en la periferia, atrapados en una mentira, pero tenemos que entrar ¿a qué? A lo profundo. Y ahí Jesús, en el Evangelio de Lucas, léelo, te lo voy a pasar, Evangelio de Lucas 14, versículo 25, nos habla de lo importante que es estar en Jesús y no en el mundo, pastor. Aquí hay dos opciones: o decidimos estar en la orilla, o decidimos ir a lo profundo en Cristo Jesús. Y si tú decides quedarte en la orilla, bueno, es quedarte en la orilla de la escasez, quedarte en la orilla de la enfermedad, quedarte en la orilla del dolor, del desánimo, de la tristeza. Esa es la orilla. Tú decides quedarte ahí en esa orilla donde hay sueños rotos, donde nada es posible, o decides ir a lo profundo en Cristo Jesús y tener esa pesca milagrosa. Ese milagro, tú que nos estás viendo, ¿cuál es tu milagro? Hazte esta pregunta: ¿qué es lo que necesitas? Bueno, si tú decides profundizar en Cristo, te aseguro que Él responderá esa petición que tú tienes. Amén. Ahora Amén. dices, bueno, y si decido ir a lo profundo, si decido ir más allá, si decido congregarme los domingos, los miércoles, los jueves, si decido servir, ¿qué voy a obtener? Bueno, en el Evangelio de Lucas vemos cuando Pedro obedece y tiene esa pesca. Fíjate lo que dice la palabra de Dios: así lo hicieron y atraparon tantos peces que las redes se rompían. Entonces les hicieron señales a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. No solo Pedro recibió pesca, amados, sino los que estaban alrededor. Cuando tú decides profundizar en Cristo, ir más allá, no solo recibirás bendición para ti, sino que también Dios bendecirá tu familia, tus hijos, tus seres queridos, los que te rodean. Así que, amados, si decidimos ir a lo profundo en Cristo, salimos ganando. Dios es bueno. Vamos a cerrar este podcast, agradecer a todos ustedes, y cada viernes tendremos el estreno del podcast tipo 4 de la tarde. Si puedes verlo en vivo sería genial. Si no, pues tú sabes, se van guardando ahí los audios o los videos para que tú los vayas mirando. Es un verdadero placer el poder compartir la palabra de Dios, el poder hacer nuestro trabajo, no solo pastoral en la iglesia, sino también salir de la iglesia y entrar a las redes sociales para mandarte este tipo de información. Quiero repetirte que esta información se hizo una predicación el domingo en nuestra iglesia. Si te interesa, ven, porque hay mucho contenido, hay mucho material. Tenemos muchas ganas y mucha hambre de que conozcas a aquel que salvó la vida de nosotros. Por mi parte es todo. Mi nombre es Alberto Velázquez. Te mando un abrazo, un saludo, y no te pierdas nuestros podcasts. Pastor, ha llegado el momento de despedirnos. Así es, se nos fue el tiempo, amados. También si quieren saber más del contenido que estamos subiendo, pueden visitarnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, como Iglesia o de nuevo Parral, y ahí encontrarás información. Gracias por vernos y seguirnos. Deja tu comentario y nos vemos en el próximo capítulo de Somos Vida Podcast. Bendiciones.